Las 10 vamos a comenzar. Veo que todavía están ingresando participantes. Bueno, vamos a iniciar. Buenos días, bienvenidos a esta conferencia RELAT 2025. Hemos empezado el día de hoy con mucha energía, con mucha motivación. De verdad que nos sentimos sumamente honrados de ver la participación de muchas personas en esta conferencia. Y bueno, el día de hoy vamos a ver temas interesantes, vamos a indagar sobre lo que se está haciendo en evaluación y esos desafíos y retos también que tenemos al futuro. Hoy nos van a tocar tres panelistas, oradores con larga trayectoria. Hoy nos va a acompañar Aníbal Figueroa, Andrea Peroni y Antonia Jiménez. Y cada uno va a hacer una participación, va a hablar sobre una temática y bueno, vamos a dejar que las preguntas, si pueden ir haciendo algunas preguntas en el chat para tenerlas allí en banco, para poder responderlas al final de cada panelista, de acuerdo al tema, podemos ir indagando acerca de algunas preguntas que ustedes tengan, pero vamos a tratar primero de escuchar a los oradores y darles la oportunidad de poder exponer y darnos toda esa información valiosa que nos tienen a cada uno. Entonces, bueno, vamos a iniciar con Aníbal Figueroa. Aníbal estará por allí. Sí, aquí estamos listos. Ah, hola Aníbal, ¿cómo estás? Bueno, Todo el bien. tema de Aníbal es muy interesante. Aníbal tiene un tema, análisis de contribución para la evaluación de programas sociales, ¿no, Aníbal? Sí, somos un equipo igual. También estoy con Antonia Jiménez y con Andrea Peroni. Ok. Pero tú vas a iniciar tu ponencia, pues. Vas a ser el Sí, primero que va. Andrea va a iniciar. Sí. Ok, perfecto. Entonces vamos a iniciar con Andrea. Andrea, ¿estás por allí? Sí, aquí estoy. Un gusto. Perfecto. Entonces, bueno, no sé, Daisy, ¿será que compartimos la presentación que, que tiene, que tienen allí? El tema que le estaba comentando es sobre análisis de contribución para la evaluación de programas sociales, aportes al campo de la investigación evaluativa desde la evaluación de un programa dirigido a personas refugiadas en Santiago de Chile. Entonces, bueno, vamos a comenzar con Andrea, le damos la bienvenida y Daisy, dime si vamos a compartir la presentación. Sí, María, consultarles, ¿les ayudaríamos en compartir o ustedes van a poder Eh, compartir directamente? Nosotros la compartimos. Ok, Ya, genial, gracias. perfecto. Ya tienen el acceso. Ahí está. ¿Se ve bien? Sí. Súper. Bueno, un Bien. gusto partir con esta presentación, compartírselas a los colegas de la región. El origen de este tema tiene que ver con el gran aumento de la migración que ha llegado a Chile desde distintos países de la región y cómo entonces el Estado y las organizaciones de la sociedad civil han avanzado en tratar de generar algunas soluciones y luego, bueno, llegó el momento de la evaluación. Entonces, la siguiente, estos serán los contenidos que queremos compartir con ustedes, el marco teórico desde donde nos planteamos comprender el tema de la inmigración, Complicity Aware Systems, después específicamente por qué elegimos el análisis de contribución en el desarrollo de la evaluación y compartir con ustedes entonces un poquito más en profundidad de qué se trata.
otros análisis de contribución que han sido aplicados, que nos sirvieron de referencia también y para reflexionar sobre el mismo, los pasos de esta metodología, la evaluación que realizamos en la Vicaría de la Pastoral Social y Cáritas, cómo fue la aplicación efectiva que pudimos hacer del análisis de contribución, cuáles fueron los resultados y un análisis más reflexivo sobre los alcances y limitaciones de la aplicación. Cabe de la siguiente, Antonia. Cabe mencionar que esta evaluación fue hecha en el marco del Núcleo de Investigación Evaluativa, y el Núcleo de Investigación Evaluativa de la Universidad de Chile tiene como objetivos avanzar en la formación en evaluación de todas maneras, generar incidencia sobre los temas que vamos evaluando y sobre la importancia de la evaluación en sí, pero además investigar sobre nuevos métodos, modelos, aplicaciones de la evaluación. Y en estos tres objetivos se enmarca entonces esta ponencia. Entonces vamos con el Complexity Aware Systems. ¿De qué se trata esto? Bueno, esto tiene que ver con el avance que ha habido en el estudio de las políticas públicas acerca de reconocer que los problemas sociales son problemas diversos y complejos. Esto posiblemente no sea nuevo para quienes estamos aquí, pero desde ahí nosotros empezamos a revisar el tema de los refugiados y cómo efectivamente daba cuenta de esta complejidad. Y esta complejidad se manifestaba en una realidad social que era dinámica, superposición de relaciones sociales y de interrelaciones, que nos llevaba a repensar los problemas sociales, las intervenciones y también los resultados de los programas. Serán sistemas complejos en sí mismos, como es la realidad de los refugiados, con comportamientos absolutamente propios, que uno no los encuentra en otros problemas sociales. Y para ello necesitamos de herramientas interdisciplinarias para comprender de qué se trata esta complejidad. La siguiente. Esta complejidad de los problemas tiene que ver con los entornos en los cuales se desarrollan estos problemas complejos y cómo se van adaptando a los ambientes. Basta pensar que en Chile hay una gran afluencia de inmigración desde el norte de las fronteras que compartimos con Bolivia, sobre todo, y con Perú también. Y las personas que entran por ahí entran de manera ilegal y caminan o se mueven unos 2.000 kilómetros hasta llegar, por ejemplo, a Santiago. Entonces, solo ese trayecto te habla de la adaptabilidad del problema, ¿no? Que conllevan estas realidades. Por consiguiente, nuestra pregunta fue, ¿cómo se comprende esa realidad social sobre la que se realizará una intervención? ¿Qué características tiene que tener ese tipo de intervención? Y luego, ¿cómo se comprende el proceso de evaluación de una realidad tal compleja? Por eso revisamos cuáles son los enfoques metodológicos y evaluativos que dialogan con esta complejidad. Bueno, y ahí tenemos los cambios más significativos, la cosecha de alcances y el análisis de contribución. Y entonces, en este análisis de contribución se enmarca en las etapas que Guba y Lincoln nos ofrecen sobre cómo se ha ido desarrollando la evaluación, sobre todo en estas últimas etapas que se vinculan con el constructivismo, ¿no? De cómo abordar estos problemas. Y también en la elaboración que han hecho más recientemente Christie y Alkin sobre el árbol de la evaluación, donde permiten observar epistemologías, metodologías, rendimiento de cuentas como elementos que distinguen a la investigación evaluativa y ordenan este árbol en quienes se han dedicado más a trabajar el uso de la evaluación, quienes se han dedicado a trabajar más los métodos de evaluación y quienes se han dedicado a trabajar más en la valorización o el juicio que se emite desde este tipo de investigación. Entonces, ese es el marco en el cual nos situamos. No nos interesaba ir y evaluar solo lo hecho, sino comprender el proceso de estos problemas
comprender desde ahí las intervenciones que se realizan en este tipo de problemas y ver cuál era el mejor enfoque ad hoc para poder dar cuenta de lo que allí sucedía. Entonces, le dejo la palabra a Antonia, quien continuará con el relato compartiendo nuestra experiencia. Sí, profundizando un poco también en lo que acaba de decir Andrea sobre el árbol de evaluación, acá podemos ver una actualización del 2013 de Christie Elkin y es una modificación que se hizo del árbol de evaluación. Y acá podemos ver que tiene como rama central la rama de los métodos, que es la más importante y en la que nos vamos a centrar ahora, y que esta rama incluye metodologías de investigación y toma en cuenta métodos, diseños y técnicas de evaluación. Y esto es importante porque es acá donde podemos encontrar las evaluaciones basadas en teoría, que estudian programas de intervenciones con el fin de comprender cómo funcionan y explicar cuál es la teoría detrás de estos. Y entonces van más allá del cumplimiento o no de los objetivos que se establecen previamente. Y es acá donde podemos encontrar el análisis de contribución y la teoría de cambios. El análisis de contribución. Entonces, el análisis de contribución se puede definir como una metodología de evaluación que evalúa cadenas causales de principio a fin, reporta si los cambios previstos sucedieron o no, e identifica las principales contribuciones a dichos cambios, incluyendo la intervención evaluada. En este marco también es importante hablar un poco de la teoría de cambio, ya que es una teoría una metodología complementaria y necesaria a la hora de llevar a cabo un análisis de contribución, que también esto lo vamos a ver más adelante. Y corresponde a un modelo conceptual que muchas veces se presenta en forma de un dibujo, diagrama o mapa, que pretende explicar cómo funciona una intervención y por lo tanto identificar cómo se busca lograr el cambio a través de la política que se está planteando. También en relación a esto, y también lo podemos ver acá en la rama de los métodos, está la diferencia entre la atribución y la contribución, que radica principalmente en si se consideran o no efectos externos a la política cuando esté evaluando el resultado de esto. Y en este sentido, la contribución estudia la influencia de un programa sin dejar de lado los efectos externos e indirectos que pueden influir en este resultado. Y por lo tanto, el análisis de contribución es muy importante ya que puede ser utilizado para evaluar problemas de alta complejidad. Ya teniendo esto en cuenta, queríamos presentar un poco algunos casos de aplicación del análisis de contribución y algunos de los principales alcances y limitaciones que estos presentan. Eh, Algunos de los más importantes es, en primer lugar, se destaca mucho la dificultad que significa la alta demanda de tiempo y recursos que necesitan el análisis de contribución para ser aplicado de la mejor forma posible. En este sentido, muchos de los autores que presentamos acá destacan que sus investigaciones y la aplicación del análisis de contribución se podría haber llevado mucho mejor si se tuviera más tiempo, debido a la necesidad de repetir pasos del análisis de contribución y de revisar múltiples veces eh, toda la evidencia y las teorías para poder estudiar de la mejor forma posible los programas evaluados. Y también se habla un poco de cómo se puede aplicar mejor la metodología de los 6 pasos del análisis de contribución, que también vamos a ver más adelante, proponiendo, por ejemplo, que se pueden ocupar como una herramienta constante de monitoreo o que se pueden ocupar en un orden distinto al que propone Main originalmente. Y también plantean algunos otros autores que se puede ocupar como un recurso muy valioso una teoría de implementación del programa aparte de la teoría de cambio. Y junto con esto también se hace una crítica un poco al análisis de contribución en el sentido en que este tipo de análisis tiende a encontrar siempre algún tipo de contribución a un programa o problema social, a pesar de que, o sea, sin tener en cuenta un poco cuán relevante no sea, y de aquí se propone generar un nivel de rigurosidad mayor para establecer si una contribución es o no efectiva. Ahora haremos un breve repaso de la forma teórica de aplicación de este tipo de análisis, que es el padre o el principal impulsor del análisis de contribución Main. Y él lo plantea en pasos, que son 6 pasos que uno debe seguir, se hacen de forma iterativa
para aplicar este tipo de análisis. Primero, plantea que hay que plantear el problema de atribución, es decir, que cada programa lo mira a través de la teoría de cambios que tiene. Cada teoría de cambios demuestra relaciones causales que lo constituyen. Entonces se requiere o apoyarse en una teoría de cambios o bien plantear y reconstruir esta teoría de cambios. El paso 2 tiene que ver ya con un desarrollo de la teoría de cambios que en la jerga se habla de construir la historia de la contribución, es decir, ya empezar a darle vida a todas estas relaciones causales, empezar a ver también no solo relaciones directas, sino también relaciones indirectas que a través de las metodologías CAS se ven como relaciones con el entorno. Y ya el tercer paso tiene que ver con acumular evidencia para la teoría de cambio. Esto se hace, por lo menos nosotros desde las ciencias sociales, lo hacemos a través de metodologías cuantitativas, cualitativas, y la idea es generar ese sustento en base al cual después se hará una interpretación del nivel de contribución que se está haciendo a través del programa. Dale. El cuarto paso tiene que ver con ya evaluar las relaciones de contribución identificadas, y para este paso se necesita una revisión crítica del material en que muchas veces estos resultados o esta evidencia va a chocar con la teoría de cambios. Por lo tanto también ahí esto implica la crítica de repente replantear la teoría de cambios, ver que hay relaciones causales que quizá, no sé, no funcionan a nivel del programa, pero al plantearla a través del ojo de los beneficiarios y cómo se está aplicando no son así. Eh, y bueno, después el quinto paso tiene que ver con buscar información adicional para apoyar la reflexión sobre la teoría de cambios. Acá se pueden volver a recolectar información, por ejemplo. Y después el sexto paso tiene que ver con fortalecer la historia de la contribución, que acá es muy relevante, que esto es un análisis iterativo. Entonces, aquí se llama volver al paso 4, que tiene que ver con evaluar las relaciones de contribución. Por lo tanto, este análisis no se cierra una vez que se llega al paso 6, sino que se empieza a iterar hasta que ya logra un nivel de rigurosidad que uno considere pertinente para ya interpretar el nivel de contribución de dichas relaciones causales. Bueno, y ya teniendo en cuenta, o sea, ya habiendo revisado un poco en qué consiste el análisis de contribución, desde qué perspectivas lo vamos a ver, queremos presentar ya la evaluación que se hizo desde el Núcleo de Investigación Evaluativa, que es la evaluación en la red de la Vicaría Pastoral Social Caritas. Sobre esta fue implementada por la Vicaría Pastoral Social Caritas en contribución con ACNUR y fue implementada desde 2021 y tiene como objetivo acompañar y promover los procesos de integración local en la población refugiada y con necesidad de protección en Chile por medio de la implementación de una red integral y un centro de referencia para el acompañamiento. En este marco, la red de acompañamiento de la Vicaría cuenta con líneas de trabajo y que cada una tiene distintas estrategias. En primer lugar está la línea de asistencia humanitaria que busca dar una solución habitacional, temporal o de emergencia a los beneficiarios y funciona a través de dos estrategias que son, en primer lugar, el alojamiento de emergencia para beneficiarios que están en situación de calle o en riesgo de situación de calle y un subsidio de arriendo de hasta 200.000 pesos chilenos para poder acceder a un arriendo, una solución habitacional un poco más a largo o mediano plazo. Luego está la línea de medios de vida, que busca promover y fortalecer los medios de vida de las personas migrantes con las que trabaja la red, impulsando herramientas laborales que logren, a través de las cuales logren alcanzar soluciones de integración más duraderas. En esta línea de trabajo tienen como herramientas capacitaciones, orientación para la validación de títulos, en específico para médicos a través del Examen Único Nacional de Conocimiento de Medicina, que es el EUNACOM. También hay talleres de aprendizaje de lengua y hay espacios digitales dedicados para la inserción laboral y promoción de los emprendimientos que se generan a través de las capacitaciones que hacen. Y aparte se establecen comunidades de protección.
Y finalmente está la línea de salud mental, que es sumamente importante y busca atender las necesidades de salud mental que presentan los refugiados producto de los efectos del desplazamiento forzoso y que cuenta con la implementación de un centro itinerante de apoyo psicológico, la articulación y vinculación con una red especializada de salud mental para ayudar en distintos casos, desde también el centro itinerante de apoyo psicológico. También tienen un programa piloto de bienestar emocional comunitario y una estrategia de cuidado para los equipos de intervención de la vicaría. Finalmente también se cuenta con una estrategia de asistencia jurídica para los beneficiarios y un programa de integración que busca promover la inserción y autonomía e integración de los beneficiarios que llevan al menos 3 meses en el país y buscan radicarse. A través de este programa se implementan múltiples estrategias de, de la red para cumplir los objetivos que se definen como necesarios. Em, Teniendo esto en cuenta, también queríamos mencionar que las estrategias evaluadas fueron específicamente las de las líneas de asistencia humanitaria, salud mental y el programa de integración. Y entonces la asesoría jurídica, el alojamiento de emergencia, el subsidio de arriendo, las capacitaciones, la orientación para la preparación y validación de EUNACOM, la atención psicológica, la vinculación con la red especializada de salud mental y las estrategias de cuidado del equipo de intervención, además de un programa de bienestar comunitario que se estaba aplicando de forma piloto. Aquí podemos ver los objetivos de la evaluación y también es importante mencionar el marco conceptual que se realizó, que se elaboró para la evaluación, que tomó como concepto principal la integración. Y es importante mencionar que si bien la vicaría no plantea una definición explícita del concepto, a través del discurso del equipo de implementación y del programa del modelo de intervención, se puede identificar que la vicaría entiende la integración como desde una perspectiva y abordaje multidimensional y reconoce que está compuesto por distintas áreas como la económica, social y de condiciones básicas. Y aquí también queríamos destacar un poco la definición que da ACNUR de la integración, en la que dicen que es un proceso complejo y gradual con dimensiones legales, económicas, sociales y culturales, porque esto lleva un poco a la operacionalización que se hizo de la integración, en la que se revisaron múltiples autores y se terminaron por definir 4 tipos de integración, que son la integración básica, psicosocial, socioeconómica y social, que se ordenan en esta matriz de operacionalización. Y acá podemos ver que la integración básica corresponde al acceso a la vivienda y alimentación, la psicosocial refiere un poco el empleo, acceso a capacitaciones y mejoras en condiciones económicas y laborales, la socioeconómica tiene que ver con el bienestar emocional y relacional de las personas y la social con la participación en redes sociales y presencia de vínculos personales e interculturales en la vida de las personas. También esta polarización y la dimensión de las 4 dimensiones sirvió como una base para elaborar una teoría de cambio simplificada, que fue necesaria ya que la vicaría y el GNUR no tenían predefinida una teoría de cambio para el programa. Y esta actuó como un insumo súper importante para el análisis de contribución que se realizó a continuación. Entonces acá podemos ver un poco de forma simplificada cómo cada uno de las estrategias evaluadas afectan en distintos tipos de integración, en distintos tiempos de integración y por consecuencia en la integración de las personas migrantes y beneficiarias del programa. De aquí para ver un poco la aplicación del análisis de contribución en relación a los pasos anteriores, eh, lo vamos aplicando así, en el orden. Para el paso uno se plantearon las relaciones de atribución y estas se entendieron como en la medida en que la red de la Vicaría Pastoral Social entrega insumos para la integración y el acompañamiento para cada tipo de integración. En ese sentido, como vimos antes, hay insumos para la integración básica, socioeconómica, social. Y después ya se tuvo que reconstruir la la teoría de cambios para pasar al paso 2, que es la historia de la contribución. Esto se hizo sobre todo a través de informes
Y ya en el paso 3 se hizo una recolección de evidencia a través de métodos cuantitativos, o sea, levantamos una encuesta virtual y cualitativos que fue tanto uso de entrevistas como grupos focales y se produjo una triangulación de estos datos para evaluar esta historia de la contribución. Y acá es bien relevante que nuestra evaluación tuvo una duración de 3 meses, por lo tanto no tuvimos margen de tiempo para hacer el paso 4, 5 y 6 y tampoco pudimos iterar el análisis, por lo tanto creemos que esto tuvo implicancias para tener una mayor rigurosidad con el trabajo realizado. Dale nomás. Sí, acá queremos mostrar también cómo presentamos la información a la contraparte. Acá vemos de izquierda a derecha cómo presentamos la línea de asistencia, las prestaciones que se dan y el nivel de contribución. eh, y también los factores inhibidores o facilitadores. Eh, dale. Sí, y bueno, y acá queda poco tiempo, pero un poco para mostrar los resultados por línea. La línea de asistencia humanitaria concentrada en la integración básica tuvo una contribución baja. Esta línea se enfoca sobre todo en dar un beneficio hacia el arriendo o alojamiento y se consideró que hay muchos elementos del entorno que dificultan esto y acá vemos los altos precios de la renta para la vivienda en Chile, también todas las dificultades que tienen las personas migrantes o refugiadas para insertarse en la sociedad y cómo esto se refleja también en las dificultades para arrendar un hogar, por ejemplo. Entonces se vio como insuficiente. Por otro lado, la línea de salud mental, que tiene que ver con el apoyo psicológico, nos sorprendió porque fue lo mejor valorado y por distancia. Y aquí se ve que el apoyo psicológico hacia los migrantes es clave para que superen episodios traumáticos en el viaje. Hay que considerar también que son personas que vienen en condiciones extremas y llegan en condiciones extremas al país donde pasan hambre, pasan muchas veces caminando por el desierto. Por lo tanto, este apoyo psicológico se hace muy relevante para superar esos traumas asociados a su llegada al país. Después, la línea de medios de vida fue valorada como nivel medio, ya que hay una falta de apoyo monetario para que estas personas puedan continuar con los emprendimientos que se proponen. Y dale la última. Y ya como cierre, bueno, queríamos presentar que un poco las reflexiones finales del trabajo, que tienen que ver con la falta de tiempo para seguir el flujo propuesto para el análisis, no poder realizar el análisis como se plantea teóricamente, claramente tuvo repercusiones en la rigurosidad de los datos y también en un alcance más reflexivo hacia los productos que estábamos presentando y de pulir más estas relaciones causales identificadas. Y por otro lado también tuvo problemas en esta falta en la conceptualización del modelo de intervención, ya que nos encontramos con objetivos poco claros y con una teoría de cambios que no existía. Por lo tanto, al ser una evaluación de 3 meses, también tuvimos que reconstruir esta teoría de cambio, lo que nos llevó más tiempo y dificultades también para seguir después con el análisis de contribución, que es un paso posterior. Y bueno, eso sería la presentación. Muchas gracias. No, gracias a todos los oradores, de verdad que es un tema fundamental y bueno, invitamos a los participantes a hacer sus preguntas. Si hay alguno que quisiera hacer su pregunta, quisiera abrir el micrófono, levanten la mano para nosotros darle la oportunidad. Bueno, como que no hay preguntas todavía por acá. A mí sí me gustaría preguntarles, en el caso de los resultados de la primera línea, que es el tema de la asistencia humanitaria, ¿qué fue lo que ustedes evidenciaron con el poco tiempo que tenían, que incidió o fue importante en el aspecto que ustedes consideran que fue bajo, pues la asistencia, la integración en la asistencia humanitaria? Em, yo creo que parte importante de la evaluación como de que la contribución era baja es que
las estrategias de la línea de asistencia humanitaria terminan funcionando muy a corto plazo. No permiten acceder a una solución habitacional como continuamente, sino que, por ejemplo, la estrategia de alojamiento de emergencia dura como por una semana o un par de semanas como máximo, y el subsidio de arriendo dura de 1 a 3 meses dependiendo de la situación de la persona, y en la mayoría de los casos dura un mes. Y en el caso de que esas estrategias no se complementen con las de una línea como la de medios de vida, es muy difícil que los beneficiarios accedan constantemente tengan constantemente el dinero suficiente para seguir accediendo a los arriendos a los que pueden acceder con el subsidio de arriendo. Entonces pasa que se acaba el mes o el par de meses al que acceden al subsidio y no pueden seguir pagando los arriendos que consiguieron. Sí, o bueno, otro problema señalar también que lo vimos que era muy potente y que era una limitación muy importante más allá de esa línea de asistencia humanitaria en general, y es que muchos de los beneficiarios de este programa eran personas que hicieron su ingreso a Chile por paso no habilitado, por lo tanto estaban en situación irregular en el país, y eso implica limitaciones a nivel de que no pueden acceder a un trabajo formal, limitaciones hacia arrendar una casa, como alquilar, eso también es muy difícil. Por lo tanto nos empezamos a encontrar con que al final muchas de las ayudas se ven limitadas por fenómenos externos que no se ve cómo se puede aportar. Entonces al final muchas veces todo esto termina quedando corto frente a esta imposibilidad que plantea la irregularidad en el país. Excelente. Gracias, gracias. Aquí creo que hay una pregunta en el chat. Vamos a leerla. De West. ¿Cuál es el tiempo que ustedes consideran razonable para llevar a cabo con calidad una evaluación basada en la metodología de análisis de contribución? No sé quién quisiera responderla. De ahí, Andrea, ¿quieren responder? Creo que está muteada. Estoy muteada ya. Bueno, gracias por la pregunta, porque es súper importante, eso es uno de los puntos débiles, tal vez, o más desafiantes de esta metodología. Primero hay que decir que nosotros, en el marco de tiempo que teníamos, 4 o 5 meses, no daba para hacer la metodología completa. Igual quisimos hacerla para poder presentar otra interpretación desde la contribución del programa y no un típico análisis de impacto. Y yo creo que con 2 meses más hubiésemos podido volver a presentar los resultados, validarlos y ahí consolidar bien, sí, claro, los resultados de atribución y de contribución que habíamos obtenido. Gracias, Andrea. Por acá creo que está María Marcela, que quiere hacer una pregunta. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Un gusto verles. Bueno, yo trabajo en salud mental comunitaria, entonces justamente al ver que evaluaron ese aspecto, me preguntaba en tan corto tiempo y con la complejidad que tienen estos programas para ser evaluados y la complejidad que tiene el campo de la salud mental, sobre todo luego de la pandemia, con todas las afectaciones, pero también en los procesos migratorios. ¿Cómo ponderaron sobre qué problemáticas trabajar, con qué indicadores trabajar, si tuvieron alguna participación, dado el escaso tiempo y la metodología que implementaban, de consultar con expertos o de trabajar con la misma población, identificando la ponderación de problemas con los que recogieron y sistematizaron, y cuáles fueron los principales problemas para evaluar este aspecto que ustedes identifican con esta metodología, ¿no? Perdón, muchas preguntas. Antonio, Sí, o sea, anímate y complementamos, dale. sí, bueno,
parte importante del análisis fue justamente acercarse a la población beneficiaria, y en ese sentido se hicieron grupos focales eh, en base a las distintas líneas o prestaciones que había recibido la gente, por lo cual pudimos ver de primera mano también eh, y escuchar las voces de las personas planteando todas sus inquietudes o dificultades, o también agradeciendo como muchas de las ayudas que han recibido. Y después, sobre apoyo a expertos, sí hubo entrevistas también a expertos, que fue sobre todo para un poco darle forma al concepto de integración, que fue muy relevante, ya que a través de este concepto de integración se pudo estudiar el análisis de contribución para ver cómo estas prestaciones hacia los beneficiarios apoyaban en qué ámbito de la integración. Por lo tanto, sí, fue muy relevante. Y no sé ahí quién quiere responder el resto. Em, Andrea está respondiendo, pero está con el micrófono apagado. Estaba haciendo gestos nada más. El desafío era primero construir una teoría sobre el programa. Y entonces esta macro teoría que tenía que ver con la integración, con estas dimensiones, ¿cómo contribuía? No es que fuimos especialistas en salud mental, no es que fuimos especialistas en, ¿no? Como, sí, sí. Y eso llevó su tiempo, construir el marco teórico y construir la teoría de cambio. Entonces, claro, la colita al final quedó con menos tiempo. Gracias, Andrea. Gracias, María Marcela. Creo que sí respondieron algo a tu pregunta. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna otra duda, alguna inquietud, en el chat, creo que todavía no nadie colocó nada. De verdad que me parece un tema sumamente interesante, porque además es un hecho que es prácticamente nos ha abordado en América Latina, el tema de los refugiados y todo el tema de las migraciones. Yo soy venezolana y hoy en día estoy viviendo el tema de que la gente está regresando. Entonces, también es un tema, todo este esfuerzo que a veces se hace para integrar y luego regresan nuevamente a su lugar de origen. Creo que es un tema complejo y que con el tiempo es un desafío seguir abordando estos temas en el área de la evaluación. No sé si quieren decir algunas palabras finales con respecto al cierre, a la evaluación. Perdón, además en Sí. Latinoamérica tenemos una experiencia amplia en migraciones por diferentes motivos, y también a procesos de reinserción de personas migrantes luego de migraciones extensas por razones políticas, ideológicas, persecuciones, motivos económicos, etcétera, lo cual también hay esto de no soy de aquí ni soy de allá. En las personas cuando regresan a sus lugares o cuando van a otro lugar dentro de sus propias regiones, ¿no? Con lo cual me parece súper interesante pensar no solamente estrategias en las que se pueda evaluar indicadores concretos de impacto o los tradicionales de migraciones, sino incluir estas nuevas perspectivas que son más situadas y más desde las experiencias y prácticas de las personas mismas que están trabajando allí, e incorporarlas a estas grandes propuestas o a estos grandes programas que en general trabajan sobre ejes sistemáticos, sobre ejes tradicionales, pero que adquieren un movimiento histórico-social muy particular en nuestra historia latinoamericana, sobre todo, pero también en otros lugares del mundo, ¿no? En Europa se ven muchos cambios respecto a las migraciones, en África y en Asia lo mismo. Entonces, bueno, me parece muy interesante la propuesta. Gracias. Sí, sí, nosotros nos pareció interesante compartirlo.
un poco haciendo el recorrido, ¿no? Porque es un problema complejo, porque es un problema político absolutamente relevante en el contexto actual, que pronto vamos a tener elecciones, perfectamente no, cualquiera no. Algunos pocos candidatos pueden estar proponiendo, no sé, hasta hacer una zanja, ¿no? Entonces, dar cuenta de buenas evaluaciones rigurosas de cómo estos procesos se van incorporando en la sociedad y son un aporte también, es como un compromiso ético, ¿no? De la evaluación. Sí. Bueno, un gusto, de verdad, un tema sumamente interesante. Creo que hasta acá vamos a cerrar la primera temática y bueno, vamos a avanzar con nuestra segunda etapa. En este caso, Daisy, ¿estás por ahí? Daisy, Sí, María, buenos. tú vas a quedarte acá en la segunda parte. Yo en este caso iba a hacer el rol de apoyo técnico según Andrea, pero no el rol de moderación. Ah, bueno, entonces continuamos con el panel de Sí, la segunda parte. Eh, para la segunda temática tenemos a Andrea por ahí. Daisy, ¿sabes si Andrea está por ahí? no, en esta ocasión le toca a Marcia. Andrea fue el primer panel en el grupo Ah, ok. compartido. Ahora le toca a Marcia y consecutivamente después le va a tocar a la tercera panelista. Bueno, perfecto. Bueno, entonces continuamos con Marcia. Bienvenida, Marcia. Olá. ¿Está por aquí? Olá, Marcia Pereira. Hola, ¿cómo estás? estou bem. Eu falo em português. Eu não sei se está aparecendo subtítulos. En este caso, bueno, no creo que haya problema con eso. Foi, ah, eu estava Sí, pensando sobre confirmamos. isso, pero não sei se necessita de subtítulos. No te escuché lo que dijiste al final. Eu ativei os subtítulos aqui. Eu não sei se aparece para vocês la traducción, subtítulos. Sí, yo creo que sí aparece acá. Vamos a ver acá. Ok. No hay problema. Sí, Vou hazlo en el... tentar falar devagar para o subtítulo conseguir traduzir. Ok, Ok. entonces comenzamos. Hum, deixa eu- hum. Como estão vendo a apresentação? Ahora sí. Sí, ahora sí se ve. Ok. Bom, irei falar sobre as 5 dimensões e uma escuta qualificada que fizemos no diagnóstico socioterritorial aqui no Brasil. Um pouquinho de mim. Eu atuo como líder da área de avaliação de impacto numa consultoria chamada WeFlow, e pesquiso a área de investimento social privado no Brasil. Sou docente no mestrado de design distribuído em Barcelona e sou avaliadora de impacto há 15 anos. E esse ano nós desenvolvemos uma metodologia baseada na escuta qualificada.
a partir do diagnóstico socioterritorial. Aqui na WeFlow, nós atuamos com empresas, basicamente com empresas, e essas empresas contratam a gente para fazer o diagnóstico socioterritorial. E nós temos uma equipe de pesquisa para desenvolver esse diagnóstico. Só que estamos falando de empreendimentos que vão ocupar o Nordeste brasileiro, a parte das praias, a parte do litoral brasileiro. O nosso contexto é que estamos tendo uma grande expansão dos empreendimentos de resorts no litoral, e precisamos responder às legislações, tanto ambientais, mas também entender o território aonde esses empreendimentos estão sendo construídos. Eu falo mais devagar, O mais tal despacio. vez no, vamos bien, pero tal vez cambiar de lámina o... Sim. Ok. Então, a agenda que eu pensei foi falar sobre esse diagnóstico socioterritorial, o que que a gente fez com ele, como que a gente desenvolveu o processo de escuta qualificada, que é a metodologia que nós chamamos aqui na WeFlow. Então, a gente desenvolveu um processo de escuta para fazer o diagnóstico socioterritorial, como que a gente priorizou o que a gente identificou na escuta, qual foi a matriz de impacto, e aí a parte prática do campo, como que a gente articulou essa prática, esse campo em 3 momentos. Bom, aqui pensamos que um bom diagnóstico, ele nasce de uma escuta qualificada e ela precisa ser multidimensional. Como que pensamos isso? Que entendemos e construímos como diagnóstico socioterritorial aqui, principalmente nesses empreendimentos do Nordeste brasileiro. Sendo um processo analítico e participativo. Então, a gente entendeu ele como algo que interpreta a realidade do território. Então, pensando em sistemas complexos, como é que a gente constrói a causalidade daquilo que estão falando para a gente e como é que a gente constrói um território que de fato faça parte desse novo empreendimento que está chegando dentro da localização. Então, a gente combinou os dados oficiais, os registros administrativos, os indicadores públicos e combinou com os dados locais, com as percepções e as experiências de quem vive naquela localidade, de quem trabalha naquela localidade. A partir disso, a gente construiu as limitações e as potencialidades para lidar com aquele território. A gente usou ele para compreender a realidade, além do senso comum e além da leitura dos dados. No Nordeste brasileiro, como em muitas regiões do Brasil, a gente tem uma disparidade, uma desigualdade entre o dado que a gente lê, que a gente coleta, e o dado que a gente vai a campo, né? Então, o dado secundário e o dado primário, eles têm números diferentes. Então, a gente usou ele para compreender, para reconhecer principalmente a demanda e oferta de serviços socioassistenciais, planejar e monitorar esse programa que esses empreendimentos iriam fazer junto ao território e fortalecer a participação da comunidade e fortalecer essa legitimidade por meio dessa escuta com a comunidade. Tudo bem? Até aqui? Ok. A partir disso, a gente desenvolveu essas 5 dimensões da escuta. A gente não apenas desenvolveu esse diagnóstico territorial, mas a gente, baseado em alguns autores, principalmente do campo também da psicologia social, o que a gente chamou das dimensões da escuta. Então, essa escuta, pensando no que a gente chama aqui na WeFlow de escuta qualificada, ela reconhece essas assimetrias que a gente tem entre os dados e o campo.
respeitando diversidade etária, de gênero, territorial, urbano, as de ocupações e pertencimentos. A gente integrou diversos formatos, né, colocando entrevistas individuais, os focus group, né, grupos focais, as observações. Tivemos pessoas que ficaram no campo fazendo observações, e esses formulários fechados com comparabilidade para territórios aonde não iam ter o empreendimento que ia ser construído, né? Estamos falando de um empreendimento grande que iria ocupar uma grande faixa de terra no Nordeste brasileiro. Assegurou a ética e o consentimento dessas pessoas em fazer registros. E, enfim, criou um processo de documentação e codificação dessas falas, né, do território, classificando sempre em polaridades, né, positivo, negativo, atribuindo algum nível de indivíduo e triangulando esses dados. Mas, principalmente, uma devolutiva ao território. Então, nós fizemos questões de voltar ao território e compartilhar aqueles achados que nós tivemos daquele território e identificar se o que a nossa interpretação tinha sido correta para aquele território e para suas necessidades e demandas. Existe um ponto aqui, quando a gente está falando sobre um empreendimento que vai se instalar na região, é que aquele empreendimento ele vai gerar trabalho, ele vai gerar acesso a serviços e aquela região vai se desenvolver. Mas o que nós vemos na prática é que não necessariamente isso acontece. Então, quando nós construímos esse diagnóstico, precisamos ter isso em mente, que às vezes o que a gente ouve do território tem um otimismo para o empreendimento que vai chegar, mas não necessariamente ele se reflete na realidade. Então, precisamos criar ações e planejamentos que sejam reais para aquele território. As dimensões foram divididas em social, onde abordamos temas como educação, saúde, segurança, mobilidade. Nós dividimos a econômica, pensando exclusivamente em trabalho e renda e acesso a crédito e as cadeias produtivas locais. O ambiental, pensando no uso do solo, resíduos, qualidade do ar. Cultural, pensando em pertencimento ao território, calendário cultural, patrimônio, identidade. E a dimensão política, sobre os canais de participação e governança e organização social daquela comunidade que já estava ali quando o empreendimento vai ser instalado. Na social, nós identificamos principalmente quem que fica de fora desses serviços que são ofertados. Então, quem fica de fora da educação, quem fica de fora da saúde, quem fica de fora dos esportes, né, do desporto, e que barreiras são essas de acesso. E aí, com isso, a gente fez uma triangulação com os dados econômicos, a partir da disponibilidade de trabalho formal e informal, entender isso dentro da realidade local. As barreiras de entrada, então, por que que as pessoas não conseguiam ter acesso a esses serviços? E o que nós identificamos é que existem muitas pessoas que não têm documentos, ou porque elas são migrantes, ou porque elas não sabem como retirar os documentos. Então, existe uma barreira de entrada para esses serviços, e, consequentemente, existe uma barreira de acesso a crédito e aos serviços de apoio. No ponto ambiental, a gente entendeu quais eram os pontos críticos de resíduo daquela região, se elas estavam em área de risco, como alagamento, deslizamento e erosões, se tinha tendência ao deslizamento de terra, ao assoreamento, e se elas tinham acesso, apesar de estar no litoral, se elas se sentiam pertencentes ao litoral, a acessar a praia. Nós temos uma barreira, muitas vezes, que não é geográfica do acesso à praia no litoral brasileiro, pois ela é de pessoas que têm uma condição financeira mais abastada. E as pessoas de baixa renda, apesar de morarem na praia, não frequentam a praia.
E aí, na dimensão cultural, a gente identificou manifestações que expressavam a identidade local daquela comunidade, entender se o empreendimento ele ia conflitar com essas manifestações culturais, entender que grupos são esses que fazem parte das manifestações culturais e os que não fazem, identificar espaços ociosos e os seus usos, e entender a conexão cultural entre educação e turismo responsável. Na barreira política, entender como que eles se organizam, como que se articulam, qual que é o nível de confiança que eles têm nas instituições, tanto instituições, organizações públicas, quanto privadas, quem participa e quem não participa. Temos cooperativas de pescadores, artesãos, como que eles se organizam, quem representa essas pessoas. E a gente criou, nesse projeto em específico, a dimensão da intervenção, que é essa dimensão que eu estava comentando sobre o sentimento que o local tem sobre um empreendimento que está chegando naquela localidade, sobre essa construção. Se ele percebe um benefício, se ele percebe um prejuízo, que sentimento e que expectativas são essas que existem para uma construção acontecer dentro da localidade. E principalmente como que ela afeta o uso do espaço por essas pessoas. A gente está falando sobre faixas de areia no litoral. Então, quando o empreendimento ele chega, muitas vezes ele bloqueia a passagem das pessoas para entrar na praia. Então, entender que sentimento é esse de antes e depois do empreendimento e como que eles lidavam com isso. Da partir disso, a gente fez uma escuta e priorização dessas pessoas. A gente criou uma. Oh, ok, quedam 6 minutos. Criamos uma matriz de esforço e impacto. No curto prazo, quais seriam esses ajustes operacionais de serviço? Como que o empreendimento poderia ajudar essas pessoas nesse processo? No médio prazo, identificamos que existia uma barreira da qualificação profissional e cultural. Então, criamos um processo que esse empreendimento iria ajudar essas pessoas nesse médio prazo. E no longo prazo, um planejamento urbano e ambiental dessa infraestrutura. Como prática, a gente priorizou o que era importante e viável. Então, criamos essa matriz de importância também. E criamos o que chamamos de loop de feedback para a comunidade. Então, de tempos em tempos, voltávamos à comunidade para falar com ela do que tinha sido, o que nós chamamos de devolutiva social. E isso fez parte do nosso plano de monitoramento. Criamos indicadores por dimensão e linha de base, com metas e frequências de coleta. E, a partir de uma devolutiva periódica, voltamos ao território para acompanhamento desses pactos. O que deixamos claro é que não era uma promessa do que iríamos fazer, mas entendíamos isso como honestidade. O diagnóstico ele não foi um fim, então ele foi um processo que nasceu dessa escuta e para a melhoria do território. Aqui vou falar brevemente sobre os riscos metodológicos que tivemos, né, e quais foram as éticas que usamos. Então, dentro da ética, sempre usamos o consentimento informado, explicando o objetivo, os espaços e os limites que a gente tinha naquela coleta. A proteção de dados daquelas pessoas era anônimo, então coletamos o mínimo necessário. Cuidamos dos grupos vulneráveis, pensando em atenção redobrada, como que fala, evitando exposição indevida e a transparência com esse grupo. Dos riscos metodológicos e a mitigação para isso, tentamos evitar os vieses de seleção. Entendemos que muitas vezes as pessoas que queríamos ouvir não eram as pessoas que eram mais próximas do território, então precisamos garantir esse grupo. A politização excessiva. Temos uma questão no Brasil que é o excesso de politização.
Então, precisamos desenhar ferramentas que fossem plurais e múltiplas. Precisamos evitar a exclusão digital, e muitas vezes nesses territórios não temos internet ou não temos, às vezes, acesso, às vezes, à luz elétrica. Então, precisamos criar ferramentas que respondam a essa realidade, alinhar expectativas. Como que a gente conseguiu organizar as barreiras linguísticas e culturais daquela localização? Apesar de falarmos de um único país, temos o que nós chamamos de regionalização. Então, entender o que para aquele localidade é importante, e esse foram o que nós usamos para mitigar esses riscos metodológicos. E aqui um pouco da prática de campo em 3 momentos. Então, antes nós mapeamos os atores, todo mundo que fazia parte daquele processo, o governo, sociedade civil, lideranças informais, estratificação da amostra, foi por bairro, sexo, raça e etnia e idade, ética e consentimento, e colocamos o que é principal para essas localidades é a questão da logística. Os horários precisam ser acessíveis, porque o tempo ele funciona de uma outra lógica. Então, por exemplo, a hora do almoço não se faz de forma alguma entrevistas, não se faz grupos focais. Precisamos sempre de um local neutro. Aos domingos, os domingos são preservados. Os sábados eles não se encontram em casa, então tem algumas que nós chamamos de logística inclusiva. Durante foi feito a facilitação foi feita com grupo focal, entrevista, registramos o que nós chamamos de dissensos e consensos. Entendíamos que grupos semelhantes falavam assuntos diferentes, tinham perspectivas diferentes. Fizemos o registro estruturado e a adaptabilidade de rotas e barreiras, então isso também foi uma questão. E no depois, principalmente, nós fizemos o que chamamos de checagem de sentido, que é verificar se a nossa interpretação ela fez sentido para aquele território. Então, nós selecionamos um grupo de pessoas e vamos até eles e mostramos isso que compreendemos fez sentido. Temos a parte de triangulação dos dados, principalmente com os dados públicos e oficiais, e fazemos uma devolutiva, como eu comentei, para o território. E aí depois colocávamos o plano de monitoramento e avaliação para começar, com linha de base, metas e calendários. Um pouco, no final, algumas reflexões adicionais do nosso processo foi a escuta, a gente acredita nela como uma ferramenta de tecnologia social. Então, ela é mais do que uma apenas técnica, mas a gente luta para que ela seja um processo, uma metodologia válida, mesmo que o método mesmo que o método não experimental, mas ela é uma metodologia como que a gente cria confiança nessa metodologia. Ter cuidado com narrativas que consideramos simplistas, pois os territórios são complexos. Pensar, apesar de dividir em dimensões, por uma questão de entendimento, criar a interdependência dessas dimensões. O tempo e a coerência, né? Processos participativos, eles pedem tempo, então não fazer de maneira rápida e manter a regularidade e ter isso como um processo de aprendizagem contínua para cada ciclo de escuta que nós chamamos, pois nós falamos de ter diversos ciclos de escuta dentro desse território. E é isso. Acho que fiquei dentro do tempo. Então, acho que eu trouxe um ponto que pessoas não são objetos de estudo, mas elas são sujeitos da nossa decisão e da nossa solução. Então, é isso. No, gracias, Marcia. Excelente. Bueno, vamos a pasar al otro orador y las preguntas sí las vamos a dejar al final, ¿ok? Ya las estamos Ok. teniendo en cuenta ahí en el chat. Ok. Vamos a pasar con Samantha Cruz. Ella tiene un tema muy interesante acerca
de las comunidades insignia, reflexiones sobre las innovaciones y retos en la práctica evaluativa. Entonces, hola Samantha. Estoy intentando parar. Ah, ok. Samantha, ¿estará por allí? Sí. Creo que Sí, tiene. Ajá. hola, buen día. Hola, ¿cómo estás? Placer. Bueno, vamos a culminar contigo y luego hacemos las preguntas tanto en la presentación de Marcia como la tuya. ¿Te parece? Bueno, Claro, si quieren. denme un segundo en lo que comparto mi pantalla. Perfecto. Ahí ya se ve, ¿verdad? Está en ese proceso. Sí, ya. Perfecto. Falta modo presentación. Ya. Perfecto. Muchas gracias, un gusto. Buen día a todas, todos. Pues mi nombre es Samantha Cruz, vivo acá en la Ciudad de México, muy lluviosa, por cierto, estos últimos días. Me da mucho gusto, mucha alegría estar acá, compartir este espacio con ustedes, escucharles. Yo soy la coordinadora de monitoreo y evaluación en Fondo para la Paz, ¿no? También soy antropóloga social. Entonces, llevo poquito más de 10 años que inicié mi camino profesional en OSCs, ¿no? Que tienen este enfoque en desarrollo comunitario en localidades rurales e indígenas. Y es ahí donde como que he podido encontrar un buen camino entre este balance, ¿no? Entre lo que considero parte de mi misión de vida, pero también parte del desarrollo profesional, ¿no? El día de hoy, la ponencia que presento busca argumentar que la evaluación de programas de desarrollo comunitario de larga duración en OSCs debe trascender esta métrica de eficiencia y resultados para enfocarse también en la sostenibilidad de la salida. Esto también a través de metodologías participativas que puedan reconocer los logros comunitarios, pero que también den cuenta de todos los procesos que se atraviesan a lo largo de todo este acompañamiento, ¿no? En este proceso estamos hablando de acompañamientos que en el caso de Fondo para la Paz, por ejemplo, tienen una duración de entre 10 y 13 años, ¿no? Entonces, es un acompañamiento de largo plazo en el que pues se atraviesan muchos momentos, no solo en las comunidades, sino también dentro de la misma organización, ¿no? En este sentido, comentarles que Fondo para la Paz es una agencia de desarrollo local mexicana que tiene más de 30 años de experiencia y que busca incidir en localidades rurales, predominantemente indígenas, que viven en situación de pobreza y marginación, ¿no? Nosotros buscamos como mejorar las condiciones de vida de las localidades, pero también fortalecer estos procesos organizativos internos, ¿no? De esta manera, nuestro trabajo sucede en 7 regiones de 5 estados en México, que son Campeche, Chiapas, Oaxaca, San Luis Potosí y Veracruz, ¿no? Nosotros tenemos una colaboración directa con más de 24,000 personas en 104 localidades con estas características que les nombro, pero tenemos un alcance mayor a 39,000 personas, ¿no? El impacto que tenemos es bastante grande al momento de poder nosotros estar gestando procesos en la comunidad y no solo con familias o con personas particulares, ¿no? México, para una cuestión de contexto, México es un país con alto contraste en sus habitantes, ¿no? Por un lado, podemos tener algunas de las familias más ricas de todo el continente americano, pero también tenemos una realidad en la que más de 38 millones de personas viven en situación de pobreza y pobreza extrema, ¿no? También en comunidades marginadas, alejadas de muchos servicios de educación, de salud, ¿no? Un poco encontrabas mucha similitud con lo que mencionaba Marcia ahorita de las comunidades allá en Brasil, ¿no? Estamos nosotros también atravesando un proceso similar y me imagino que en toda Latinoamérica tenemos casos así, ¿no? En donde tenemos estos grandes polos, ¿no? De comunidades que están completamente marginadas y viviendo en pobreza, pero por otro lado también tenemos a familias y personas que son millonarias, ¿no? Tenemos estos grandes polos, entonces pues ahí estamos nosotros insertos, trabajando, ¿no? Entonces con este contexto como de acentuada desigualdad, nosotros consideramos que es necesario contribuir a través de intervenciones sostenibles para cambiar la situación de vida de estos millones de personas, ¿no? Nosotros tenemos la convicción, ¿no? De que el desarrollo sostenible se va a construir considerando a los individuos como agentes de su propio desarrollo.
y por lo tanto como sujetos cuyo involucramiento es indispensable en todas las acciones que les inciden. No solamente es hacer una intervención por hacerla, ¿no? Sino que todos somos sujetos de derecho y por lo tanto podemos tener las mismas capacidades y habilidades y a veces en muchas ocasiones solo es necesario poderlas fortalecer, ¿no? Nosotros consideramos que el desarrollo se construye también fortaleciendo capacidades en las personas para que las comunidades sean autogestivas y generen una visión de desarrollo sostenible, ¿no? Hacia la cual puedan dirigir sus esfuerzos. También mediante la creación, impulso, transferencia de metodologías y tecnologías que sean adecuadas para el contexto y que sean adecuadas para su proceso de desarrollo, a su vez que también pues buscan minimizar este impacto negativo que puedan tener en el medio ambiente. Es por esto que nosotros tenemos como a través de un proceso de reflexión, de participación, nosotros definimos que el programa, lo que buscamos implementar, ¿no?, en las comunidades es el Programa de Desarrollo Comunitario Sostenible o PDCS, ¿no? Este programa va a orientar todas nuestras acciones en los diversos contextos en los que nosotros nos desenvolvemos para consolidar estos procesos que les permitan causar la autogestión, la cohesión comunitaria y una visión de desarrollo sostenible. Este PDCS se estructura a través de 3 ejes, que son la generación de un intercambio de saberes, así como transferencia apropiada en las características del entorno y las necesidades de la comunidad. También la satisfacción de necesidades básicas prioritarias que contribuye a mejorar las condiciones de vida de las familias, pero también de la comunidad, y la promoción de la organización comunitaria, así como la identificación y el fortalecimiento de las capacidades de las y los líderes comunitarios, impulsando una consolidación de un esquema participativo para la resolución de los problemas comunes, ¿no? Con todo esto en mente, y como contexto particular de esta ponencia, sucede la evaluación al PDCS, ¿no? Esta evaluación inició en 2019 y desde ahí hasta la fecha hemos atravesado un montón de procesos internos en los que hemos entendido, ¿no?, que parte de lo que sucedió en ese momento de la evaluación, en el que nuestro objetivo era conocer en qué momento nos encontrábamos y poder definir siguientes pasos, bajo el supuesto claro de que habrán quedado instaladas capacidades y conocimientos que iban a permitir la incidencia en el ámbito público, y hay estrategias sostenibles para aterrizar proyectos y bajar recursos, principalmente de orden gubernamental, y a través de estas 3 herramientas, ¿no?, que son este padrón de participantes, nuestro cuestionario de seguimiento y satisfacción y una caracterización de la localidad, en conjunto, y el análisis de todos estos datos nos iba a permitir conocer esto y poder analizarlo bajo estas temáticas y parámetros de evaluación que son bastante variados, pero por ejemplo, en el tema de ingresos, en nuestro eje de mejora de condiciones de vida, nosotros buscábamos saber que al menos 70% del ingreso que tienen las familias no dependiera de transferencias gubernamentales y que cubrían en al menos aproximadamente el 80% de la línea de pobreza que acá en México está dictada por una recientemente extinta organización, un organismo público que se encarga de medir y evaluar la política pública en México que atiende los problemas sociales como es la pobreza, ¿no? Entonces ahí está fijado una línea, ¿no?, de ingresos que más o menos en dólares son $172, ¿no? Entonces, nosotros buscábamos poder tener esta información y es solo un ejemplo, ¿no? En el tema, por ejemplo, de acceso a agua, nosotros buscábamos que al menos el 95% de las familias contaran con acceso al agua por lo menos cada tercer día, ¿no? Asumiendo que claro que no todas estas, en estas condiciones de la ruralidad, el agua no necesariamente se tiene dentro de la vivienda, pero sí dentro del terreno, ¿no?, de la familia. Entonces, por esas condiciones más o menos. También en las condiciones de vivienda, por ejemplo, buscábamos que al menos el 95% de las familias cuenten con un servicio sanitario adecuado, ¿no?, con tratamiento, el 95% al menos que cuenten con acceso a la energía eléctrica, y si cocinan con leña o con carbón, poder tener al menos una chimenea, ¿no?, que pueda sacar el humo de la vivienda, ¿no? Entonces, estos son temas que están en el eje de mejora de condiciones de vida, pero también, como les comentaba, pues nosotros buscamos fortalecer todos estos procesos de organización comunitaria
Y entre ellos, por ejemplo, el tema de colaboración comunitaria, consideramos, están fijados a partir de los niveles óptimos, ¿no? Entonces, estos niveles óptimos nosotros consideramos que es cuando al menos el 90% considera que es muy fácil o fácil organizarse con el resto de los vecinos, de los integrantes de la comunidad para trabajar en causas en común, o por ejemplo también la colaboración gobierno-sociedad, que pueda considerar que los problemas de su comunidad deben ser resueltos como en esta colaboración. O sea, tenemos como ahí varios parámetros fijados en estos temas que acá se visualizan, pero hasta aquí, ¿no? Nosotros teníamos como bastante claridad de qué queríamos saber, ¿no? Y que esto era resultado de los diversos proyectos que se han venido implementando a lo largo de los años en estas localidades de intervención, ¿no? Al término de nuestra evaluación, uno de los principales resultados de esta fue la identificación de aquellas localidades que tenían este avance sobresaliente en los temas y parámetros que se establecieron, y estas comunidades son nombradas como comunidades insignia, ¿no? En las que nosotros las definimos como esta comunidad que en acompañamiento con Fondo para la Paz, ¿no?, ha alcanzado un proceso, una etapa en su proceso de desarrollo, y ha alcanzado también la solución a problemas que fueron priorizados años atrás en colaboración, o sea, en colaboración mutua, ¿no? Y en este momento nos podemos encontrar en una parte por este reconocimiento al trabajo colectivo y la mejora en condiciones de vida a través del desarrollo de capacidades organizativas, pero al mismo tiempo, pues también nos permite focalizar acciones, ¿no?, que nos permite abordar los resultados de esta evaluación, por un lado, responder también a las necesidades comunitarias que se tienen pendientes, y con esto poder lograr una salida sostenible de nuestro acompañamiento en esta transición responsable, ¿no? Esta transición nosotros la tenemos considerada a partir de estos elementos que nos permitan, por un lado, ¿no?, reconocer lo que hemos logrado a lo largo de estos años en colaboración, también poder nosotros establecer este momento ya de salida y de decir, ustedes también ya están en estas condiciones en las que pueden ser partícipes de sus propios procesos, ¿no? Pueden ser quienes puedan buscar estos recursos, ejercerlos, ¿no?, implementarlos, pero nosotros también poder continuar como nuestro camino también en otras localidades, ¿no? De esta manera podemos reconocer que, por ejemplo, tenemos 18 localidades, ¿no?, con 207 acciones que están siendo priorizadas en este momento y que van a impactar por lo menos a 5,000 personas, ¿no? Estas acciones priorizadas están en diversos temas, pero, por ejemplo, algunos están centrados en gestión integral de recursos hídricos, agua y saneamiento, perdón, la reducción de la huella de carbono, el mejoramiento de la salud, ¿no?, seguridad alimentaria, fortalecimiento de organización comunitaria con perspectiva de género y juventudes, entre otros, ¿no? O sea, está habiendo una mezcla, una relación interesante de cuanto a los temas que se están priorizando en las localidades y que desde su perspectiva y también evidentemente de la nuestra, que se alinea con nuestras prioridades institucionales, de poder atender en el corto plazo, ¿no? Esto es importante mencionar que esta definición y la priorización de las acciones ha sucedido en un marco de aproximadamente 2 años. Empezamos en 2023 esta definición y esta priorización, y hoy, pues 2025, la seguimos desarrollando, ¿no? Hasta aquí, y en este punto nos enfrentamos al reto que da vida a esta ponencia, ¿no?, en el que tenemos claro todo el proceso que les he nombrado. Sin embargo, nos enfrentamos a esta notable ausencia de referentes sobre cómo gestionar la salida o el cierre de estos programas de desarrollo comunitario de largo plazo, ¿no? Considerando lo que les mencionaba, ¿no?, de por un lado, tenemos estos procesos de más de 10 años, ¿no?, de colaboración, y es que podría parecer bastante intuitivo el proceso de cierre programático que se marca, por un lado, por ejemplo, por la verificación de alcances, por los resultados de evaluaciones, la recopilación de evidencia, ¿no? Sin embargo, también es una realidad que al menos acá en México hay una notable ausencia de referentes publicados sobre cómo otras OSCs han gestionado estos procesos, los han evaluado, los han sistematizado. No tenemos estos referentes, ¿no? Haciendo una búsqueda
en algunas de los, incluso de las organizaciones internacionales que están presentes acá en México, como Save the Children, el PNUD, ¿no? O sea, como todos estos no están publicando algo al respecto que hable de un proceso programático, más no de proyecto, ¿no? Que es un proceso distinto, que tiene un enfoque distinto, pero que no se publica, ¿no? Entonces, nosotros tenemos esta gran duda, ¿no? De, ¿se está haciendo? Si se está haciendo, ¿por qué no se publica, no? O sea, ¿qué está sucediendo ahí? ¿Por qué no estamos compartiendo, no? Al final, pues como sector hay muchas cosas, muchas áreas de oportunidad, pero también tenemos algunos logros que podemos compartir para saber y poder apoyarnos entre todos. Al final todos estamos trabajando como hacia un mismo lado, ¿no? Poder mejorar ciertas condiciones que en este momento nos están causando un problema en la vida de muchas de las personas que viven, al menos pues acá en México y en general en la región, ¿no? Entonces, ante esta situación, nosotros hemos definido un ideal de evaluaciones, ¿no? O sea, sabemos que lo tenemos que hacer, que es esta evaluación de resultados, ¿no? En los términos de los parámetros e indicadores que tenemos ya establecidos, una evaluación de eficiencia que nos pueda dar incluso esta claridad sobre el desempeño entre los recursos ejercidos y los resultados, las evaluaciones participativas que nos permitan incluir la percepción de las comunidades y de sus liderazgos sobre el acompañamiento y los avances logrados, ¿no? Sin embargo, pues sabemos que este enfoque es necesario, pero nos ha llevado a plantearnos otras preguntas, ¿no? También cómo construimos una guía de monitoreo para las comunidades salientes, qué elementos seguimos monitoreando y por cuánto tiempo, cómo se adapta este proceso o si no se adapta, ¿no? A esta evolución metodológica que hemos tenido en por lo menos 20 años, ¿no? Como organización, ¿no? Durante al menos 20 años nosotros hemos tenido varios procesos metodológicos que, como toda OSC, a lo largo de nuestra historia, hemos identificado mejoras metodológicas que, por un lado, abonan al cumplimiento de nuestra teoría de cambio, a la misión y a la visión, pero también responden a estos cambios socioculturales y ambientales que se van gestando en las comunidades y en las regiones de trabajo, ¿no? Entonces, sin embargo, también, como sucede con muchas otras OSCs, nos enfrentamos a que no siempre hay una sistematización y evaluación de un programa antes de pasar a otro. No siempre se tiene una rigurosidad en la sistematización, ¿no? De todo lo que ha sucedido. No siempre se realizan las líneas bases o se determinan con suficiente rigor y claridad cómo esperamos alcanzar este nuevo modelo, cómo cerramos el anterior, ¿no? Las razones por las cuales no sucede son muy variadas. Sin embargo, una constante es esta falta de presupuesto, ¿no? Falta de personal, ¿no? A veces que es insuficiente para poder hacer todo lo que se requiere, ¿no? Que muchas veces sabemos que se puede hacer, pero también ante esta respuesta acelerada, por un lado, de lo que sucede en cuanto al acceso al presupuesto, toda esta respuesta acelerada que se va dando de responder a financiadores y demás, se queda un poco como en el limbo, ¿no? Entonces, aunque hay suficientes esfuerzos que son muy valiosos, están siendo insuficientes, ¿no? Entonces, el ideal que tenemos como Fondo para la Paz es que claro que nuestro acompañamiento tiene un tiempo determinado, ¿no? Pero pues ahorita nos estamos enfrentando, ¿no? a estos elementos que deberían quedar plenamente sistematizados y demostrados, pero nos estamos enfrentando a un déficit de información que nos lleva a preguntarnos si estas evaluaciones que están siendo consideradas pueden dar cuenta de la totalidad de los procesos que nos están llevando hasta este punto, ¿no? Y qué pasa con estas fracciones de la historia que en este momento solo viven en la memoria de algunas personas y no en la data, ¿no? Entonces, en una región como la nuestra, ¿no? En donde las OSCs juegan un rol fundamental en el desarrollo local, pues a menudo carecemos de estos marcos claros para la salida y la evaluación a largo plazo, ¿no? Consideramos que la complejidad a la que nos enfrentamos representa una fracción de este microuniverso, ¿no? Llamado evaluación de desarrollo comunitario, en el que buscamos capturar la integralidad del mismo, por un lado, pero también la sostenibilidad en los procesos de fortalecimiento de los liderazgos locales, por ejemplo, ¿no? Nuestra experiencia nos ha demostrado que si bien las evaluaciones de eficiencia y resultados son cruciales para nuestros quehaceres, no están siendo suficientes para abarcar la integralidad de nuestros modelos, pero tampoco de los cambios que ocurren a lo largo del tiempo y tampoco la complejidad de las interacciones humanas que están involucradas. Por otro lado, el desarrollo no sigue una vía única, ¿no? Al contrario, las sociedades, sus entornos se transforman constantemente
y nuestro deber también es evolucionar con ellos, ¿no? Es por esto que nosotros consideramos imperante mostrar que las evoluciones metodológicas son una respuesta también a estos cambios socioculturales y ambientales, ¿no? De ahí la invitación a iniciar este diálogo constructivo sobre cómo podemos innovar como sector en nuestros procesos de monitoreo y evaluación, siendo el objetivo evidenciar plenamente esas transformaciones por las que trabajamos día a día y con las que logramos relacionarnos de manera estrecha con las personas en las comunidades con las que trabajamos, ¿no? Necesitamos metodologías y herramientas adecuadas para mostrar que el fin de nuestro acompañamiento es también la concreción de ese sueño inicial, ¿no? Que las comunidades con todas las capacidades y habilidades instaladas lideren sus propios procesos de desarrollo en sus propios términos, con la convicción de haber creado a partir de sus propias historias, pues este futuro a su medida, ¿no? Y con toda la intención de continuar la conversación, construir alianzas, dejo mis datos de contacto, así como las referencias de las redes sociales y página de internet de Fondo para la Paz. Y pues nada, muchas Samantha. gracias por su atención. Excelente. Bueno, ya nos queda poco tiempo, tomamos un poquito más del tiempo, pero quiero leer la respuesta que le dio Marcia a una de las preguntas que hicieron, que era ¿cuánto tiempo pasa esas fases de trabajo en campo? Marcia colocó acá en el chat: el proyecto duró 5 meses, incluyendo un mes de diagnóstico y diseño. También observé muchas similitudes entre nuestras necesidades, Samantha. En el campo usamos el papel tradicional, especialmente en este proyecto que mencioné, pero también usamos Cobo Box. Un poco la respuesta que le dio Marcia a Samantha. No sé si tienen alguna pregunta para la exposición, la ponencia de Samantha. Muy interesante toda la información que nos aportó, sobre todo a las dificultades en esta evaluación. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguien quiere abrir el micrófono? Hola. Hola. Disculpen que no levanté la mano. Estoy un poquito mal con la garganta y por eso no pongo mi cámara tampoco, disculpen. Tengo una pregunta para Samantha en base a su exposición. Soy Lisette Vergaray, de Perú. Quería consultar justamente por los desafíos de las evaluaciones, ¿cómo considera ella una evaluación de impacto? Es decir, hay varias evaluaciones de impacto, ¿verdad? Hay varias tipologías de evaluación de impacto, pero generalmente las organizaciones no hacen evaluaciones después de un tiempo de haber hecho alguna intervención, por ejemplo, para saber qué pasó después de los proyectos, 3 años, 4, 5. ¿Cómo es la mirada de Samantha frente a esto? ¿Lo recomienda? Ya sé que los recursos son indispensables para eso, pero ¿qué mirada tiene en esta perspectiva? Gracias, Samantha. Nuevamente disculpen que no ponga la cámara, pero mi rostro no está para una cámara ahorita. Dile Estoy un poco gracias, debilitada de salud. Sí, gracias. Samantha, si quieres responder brevemente. Claro. Sí, un gusto, Lisette. Gracias por tu pregunta. Espero te recuperes pronto. Mira, las evaluaciones de impacto hemos visto nosotros que son sumamente importantes en el sentido de poder justo ir haciendo esta trazabilidad de cómo nuestras acciones están siendo benéficas o no, cumpliendo lo que nosotros nos hayamos propuesto o no. Sin embargo, de manera incluso pues particular con nosotros, nos hemos enfrentado a que no tenemos los suficientes datos consistentes para poder hacer una evaluación de impacto en la rigurosidad que se requiere. En el sentido, por ejemplo, de que en las evaluaciones de impacto necesitas una línea base, a lo mejor una de medio término y una de cierre, pero con los mismos datos, los mismos indicadores, los mismos parámetros, todo exactamente igual para que tú puedas ir viendo estas capturas de tiempo y cómo va sucediendo el cambio, ¿no? No siempre se tienen, ¿no? Es lo que decía, ¿no? No siempre se tiene la rigurosidad que se requiere. Nosotros nos pasó que a veces teníamos, por ejemplo, de 10 ítems que nos solicitaban los consultores para hacer la evaluación de impacto, teníamos 6. ¿No? Entonces, lo que se hizo fue hacer una evaluación de resultados a largo plazo, pero con ciertas temáticas muy definidas, pero no fue una evaluación de impacto como nos hubiéramos querido, porque nos faltaban datos. Y de ahí que, pues, una evaluación de impacto acá en México, pues, digo, ahorita hago la conversión a dólares, pero está una, pues, relativamente sencilla, sin tanto personal involucrado, te cuesta alrededor de 90,000 pesos, que en dólares
debe ser, es alrededor de $4,800, que pues no se tienen, ¿no? Entonces es complejo, es muy complejo poderlo hacer. En toda nuestra historia nosotros solo hemos hecho una evaluación de impacto y fue, te digo, entre comillas de impacto porque no teníamos la data suficiente. Todo un reto. Entonces de ahí nosotros Gracias. migramos a resultados. Sí. Gracias, Samantha. Creo que Gracias, Andrea Samantha. Sí, Peroni también gracias. tiene una pregunta brevemente, ya, porque ya nos estamos despidiendo. ¿No? Ah, no, no tenías ninguna pregunta, Andrea. Sí, bajé la mano antes para no olvidarme después. Agradecer muchísimo las dos presentaciones por la extensión del modelo que las dos presentaron. Me quedé como bien pensando en lo que dice Samantha sobre esta dificultad de la sociedad civil en acopio de información, y yo creo que estamos en un momento donde hay que empezar a generar redes de evaluadores desde la sociedad civil. No estoy en no estoy en ese rol, pero porque es un espacio de mucho movimiento y capacidad de creatividad en la evaluación, que es distinto a cómo se evalúa en el Estado. Entonces, tal vez puede salir un movimiento al respecto dentro de la RELAC, un grupo de trabajo que acopie ese conocimiento. Y la pregunta es si ustedes observaron sostenibilidad de la intervención. Eso, a Samantha. Gracias, Andrea. Me encanta, de entrada puedo decir que me encanta la palabra de que somos muy creativos. Sí, definitivamente creo que ante todas nuestras realidades, la creatividad es la que sale a flote en muchos sentidos, ¿no? Entonces me sumo a ello. Nosotros hemos evaluado sostenibilidad desde dos perspectivas. Una, cuando nos hicieron esta evaluación de impacto que ahorita comentaba, que más bien fue de resultados, ahí estos consultores externos nos hicieron este análisis respecto a la sostenibilidad de nuestro modelo y estuvo basado principalmente en nuestras figuras de liderazgo locales, que son nuestros promotores comunitarios y nuestros integrantes de comités, porque es en ellos en quienes fortalecemos de manera muy particular estos liderazgos en sentidos de habilidades de comunicación, transferencia de conocimientos como mucho más precisa. Sin embargo, de manera interna, nuestros procesos de evaluación de sostenibilidad está siendo apenas diseñado. Justo es ahí donde nosotros nos estábamos encontrando de veamos cómo lo están analizando otros, ¿no? Veamos qué están haciendo. Nosotros tenemos claridad hasta cierto punto de hacer estas preguntas o estos cuestionarios semiestructurados, algunas entrevistas, historias de vida, grupos focales, ¿no? Pero todo eso sigue siendo para obtener información hacia acá, ¿no? O sea, para poder nosotros obtener data que nos permita fortalecer otros ciertos elementos. Pero para analizar qué tan sostenible está siendo, no tenemos los referentes necesarios o suficientes, ¿no? Y de ahí que estábamos buscando como estos referentes y nos encontramos ante la nada, ¿no? Entonces, no queremos siempre tener que recurrir a alguien externo, porque uno, pues, lo que decía de los recursos, pero también porque necesitamos esas habilidades instaladas dentro de las mismas organizaciones, ¿no? Entonces, yo creo que en este sentido, nosotros estamos ahorita, la única referente que tenemos es lo que hicieron nuestros consultores en ese momento para poderlo más o menos replicar, pero no sabemos si eso es suficiente, ¿no? Sabemos que nos hace falta algo, pero ese algo no lo tenemos definido, ¿no? Entonces, por eso digo que me subo completamente a esto de poder, estos grupos de diálogo, a veces ramas rebotar ideas, tiene un impacto muy poderoso para poder innovar y poder crear algo lo suficientemente grande que se pueda compartir también a otros y que nos dé claridad en mucho de lo que hacemos, porque a veces ya están ahí los elementos, nada más hace falta poderlos identificar, ¿no? Entonces, eso. Gracias. Muchísimas gracias, Samantha. Muchísimas gracias, Andrea, por la pregunta. Marcia, excelente ponencia, muy interesante. Nos llevamos esa incógnita que nos plantea Andrea. La voy a hablar con la gente de RELAC. Y bueno, agradecida por su participación, perdón. Y bueno, los invitamos a seguir asistiendo a todas las conferencias, a la conferencia, a todas las actividades que van a haber durante estos 3 días de esta semana. Y agradecidas todos por la participación, que fue bastante. De verdad, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias.